En este último vídeo vamos a abordar el problema del derecho internacional desde un punto de vista positivista. Bien, no cabe ninguna duda de que cuando examinamos digamos, el plano internacional, vemos que cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico interno, es decir, un ordenamiento que está compuesto por una serie de normas que solo resultan de aplicación dentro de un territorio y cada Estado tiene su propio ordenamiento. El Estado, ¿qué es lo que hace? Digamos, dicta una serie de normas que conforman el ordenamiento jurídico, al cual podemos representar con una pirámide por lo que comentábamos, porque las normas que están a la base son mucho más numerosas que las que están a la cabeza, aunque si lo miramos desde la perspectiva de la metodología jurídica, veremos que las normas que están en la cúspide son las que más posibilidades nos abren y que han de cerrarse hasta llegar a la aplicación de la coacción. Luego, entonces, siempre que tenemos un ordenamiento jurídico estatal, lo que vemos es que hay una serie de normas que van bajando en cascada y que en último término están dirigidas a que un cierto individuo de esa comunidad desarrolle una determinada conducta. Si lo aplicamos este esquema al plano internacional, no cambia mucho la cosa realmente, porque cuando un Estado tiene obligaciones internacionales, en realidad el Estado es algo. No, bueno, el Estado, digamos, es una persona jurídica. El Estado, ya hemos dicho, se confunde con un ordenamiento jurídico. Luego, cuando decimos que un Estado asume una obligación, en realidad lo único que hace es trasladarla a su ordenamiento interno y, por tanto, señalar qué individuo o qué individuos van a llevar a cabo esas políticas internacionales que ha asumido, o esos derechos o esas obligaciones que ha asumido. Sería, digamos, el mismo esquema, no hay mucha diferencia. En el derecho internacional, pues también de algún modo encontramos ciertas similitudes con el ordenamiento interno, porque igual que en el ordenamiento interno teníamos una cascada de normas, pues en el derecho internacional también hay una serie de tratados internacionales, hay una serie de costumbres internacionales y sentencias de tribunales internacionales. Luego parece que de algún modo el ordenamiento internacional se asimila, es bastante parecido al interno. Pero realmente cualquier estudiante que se aproxima al derecho internacional puede decir que existe un auténtico derecho internacional. Pues el obstáculo principal con el que se encuentra uno es que en el ordenamiento interno, claramente, cuando hay una norma, es decir, cuando hay un juicio lógico de imputación, la consecuencia B siempre es el uso de la fuerza. Esto es así, en el ordenamiento interno no cabe ninguna duda. ¿Por qué siempre es el uso de la fuerza? Pues porque detrás de toda norma está el Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues nada más que el derecho, es decir, un sistema de control social a través de la fuerza. O sea, una organización, un modo de organizar la fuerza colectiva para que, digamos, sirva al control social, para que los individuos de una determinada comunidad política lleven a cabo determinadas conductas. Luego ese Estado que dicta una serie de normas, o bueno, ya sabemos, mejor dicho, el Estado que es el conjunto normativo, lo único que hace es establecer los modos como la coacción va a ser llevada a cabo. O sea, cómo se va a ejercer la fuerza, contra quiénes, en qué casos, en qué tiempo, etcétera, etcétera. En el plano internacional existe un Estado. Pues este es el problema. Digamos, no existe un Estado a nivel internacional, un Estado global, mundial. Si lo existiera no tendríamos ninguna duda, porque claramente todo el ordenamiento internacional estaría respaldado por la coactividad de un Estado. ¿Ahora mismo existe? Pues no. Y en los tiempos de Kelsen, por supuesto, tampoco. Es verdad que sí que se puede hablar de el derecho a la guerra. El derecho a la guerra sí que sería o haría las veces de algún modo de esa coacción que en el ordenamiento interno, digamos, está regulada por todo el derecho. La guerra sería esa coacción en un plano internacional. Pero, digamos, dejando al margen en los problemas de la guerra y todo esto, Kelsen lo que va a hacer es, digamos, intentar dar cabida dentro de la teoría pura a las dos grandes teorías tradicionales acerca del derecho internacional. O sea, Kelsen acepta que, digamos, estando las cosas como están, hay dos teorías que pueden explicar perfectamente el fenómeno del derecho internacional. Vamos a verlas. La primera de ellas sería la teoría monista. Esta es la teoría que Kelsen comparte, que interiormente, digamos, siente que es la más adecuada.
pero que no es la que está vigente, no es la que mejor se adecua para explicar la realidad tal cual la tenemos a día de hoy. La teoría monista, como su propio nombre indica, presupone que solamente existe un ordenamiento jurídico mundial. Es decir, que el derecho internacional sí que realmente constituye un ordenamiento, realmente, que podemos hablar de un ordenamiento jurídico universal, donde la última de las fases, es decir, lo que está a la base de ese ordenamiento, serían los derechos internos. De la misma manera que en el ordenamiento interno veíamos que hay una serie de instancias normativas hasta llegar a los jueces, los funcionarios, los privados que están, digamos, a la base de ese ordenamiento, pues si consideráramos que todos los ordenamientos forman un derecho internacional global único, estaría claro que los ordenamientos internos no serían nada más que una fase, un agente jurídico más. Simplemente que el ordenamiento internacional prevé una estancia que se llama Estado, que está a la base del ordenamiento jurídico y digamos que formaría esa concreción o digamos sería un agente más en la concreción de las normas. Pero también existe una teoría dualista, que esta realmente Kelsen no la comparte, es decir, no le parece que sea la teoría ideal, pero realmente es la que se ha manejado actualmente y bueno, de algún modo también tiene cabida dentro de la teoría pura del derecho. En esta teoría dualista habría que presuponer que existen dos tipos de ordenamientos jurídicos. Los ordenamientos jurídicos internos, que son propios de cada Estado y por tanto cambian de uno a otro, y después el derecho internacional. Imaginemos que ese derecho internacional se configura o se crea a través de un tratado internacional. Bien, pues después de haber celebrado el tratado internacional, lo que cada Estado tiene que hacer es unir o, digamos, introducir dentro de su ordenamiento ese tratado, es decir, convertir el tratado internacional en una norma interna. Luego, propio y estrictamente, no deberíamos hablar, digamos, de un derecho internacional, sino deberíamos hablar de un sector internacional dentro del derecho nacional. ¿Por qué? Pues porque de todas las normas que compondrían un ordenamiento interno, algunas de ellas podrían ser tratados internacionales. Solo que tienen fuerza dentro de ese ordenamiento porque han sido trasladadas, han sido introducidas en ese ordenamiento interno a través de un acto normativo. El Estado le ha dado carácter de norma porque simplemente ha producido una norma que, curiosamente, tiene el mismo contenido que el tratado internacional. Luego, mientras estamos en el plano internacional, propia y estrictamente, no podríamos hablar de una norma o no, como es la del Estado, pero una vez que ha sido trasladada dentro ya sí. Luego el Estado sería, digamos, el garante de dar fuerza a los tratados internacionales. Entonces, por tanto, digamos, estarían estas dos teorías, digamos, la teoría monista y la teoría dualista, pero Kelsen se da cuenta de que en realidad la teoría monista es la teoría a la que vamos a atender. En el futuro, claramente, se unificará, todos los ordenamientos se unificarán en un ordenamiento global, lo que no quiere decir que tengan por qué desaparecer los estados, simplemente que se considerará que son instancias intermedias que están a la base del ordenamiento jurídico. Luego entonces todo ese ordenamiento va cerrando las posibilidades interpretativas, los estados clarísimamente lo hacen y sus actores jurídicos dentro hasta llegar, digamos, al acto coactivo final.